Buenas noches, jóvenes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente al segmento ¿Sabías qué? Y en esta oportunidad vamos a aprender un poco sobre el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. El primer libro de Samuel contiene 31 capítulos y tiene 810 versículos. Dice que el peso de versículo por capítulo es de 26.3. El segundo libro de Samuel contiene 24 capítulos y versículos 695. Ellos utilizaban el idioma hebreo y su sección es histórica. También ¿sabías que el personaje más importante sobre estos libros es el nombre de David? También eventos importantes que sucedieron en esa época fue el reinado de David y el traslado del Arca de la Alianza hacia Jerusalén. ¿Sabías que el primer libro de Samuel se encuentra en el 9º y el segundo libro de Samuel se encuentra en el 10º? También ¿sabías que el nombre de David se encuentra por primera vez en el capítulo 16 del primer libro de Samuel? Y acá vamos a leer un poquito. Dice acá: David aparece por primera vez en el capítulo 16. Ahí Dios le da a Samuel una lección muy importante sobre el valor y carácter de las personas. Lección que también nosotros debemos aprender. Samuel trata de elegir como rey al que desde el punto de vista humano parecía el mejor candidato. Pero Dios interviene y dice: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y eso lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel 16:7. Aquí es un dato muy interesante, ¿verdad? Y muy curioso, porque dice que cuando el profeta Samuel, Dios le habló de que tenía que ir hacia aquel lugar a buscar al elegido para Israel. Dice que él empezó a ver a los hermanos de David, a los más fuertes, a los que realmente él veía que fueran capacitados para poder reinar. Pero dice que de repente llegó David y él lo ve así, una persona, ¿verdad?, insignificante, pequeña, y dirá: no creo que sea, ¿verdad? Tiene que de ser alguno de estos muchachos. Pero es impresionante cómo Dios le habla al profeta Samuel y le dice que no se fije, ¿verdad?, en la estatura, que no se fije en lo externo, ¿verdad?, sino que se fije en lo interno, ¿verdad? Y aquí dice que Dios le dice que Dios no se fija en las apariencias, Dios no se fija que nosotros somos o que realmente apariencias tenemos ante los ojos humanos, mas Dios ve el corazón. Y es un dato muy interesante porque dice que David, ¿verdad?, era una persona bien delgadita y Dios lo ve a él y lo elige como rey de Israel. También aquí más adelante, ¿sabías que el primer libro de Samuel también nos habla de los filisteos, nación vecina de Israel que se había establecido en la parte sur sobre las costas del mar Mediterráneo? Los filisteos eran militarmente más fuertes que Israel, pues tenían carros de guerra, caballos y armas de hierro. Por causa de ellos, el pueblo de Israel pidió un rey. Creían necesitar un ejército, un líder poderoso para enfrentarse a esos terribles enemigos, ¿verdad? Por eso es de que el profeta Samuel, ¿verdad?, andaba buscando a una persona indicada para poder gobernar Israel, porque dice que sus enemigos eran más fuertes. Si tú no lo sabías, ahora ya lo sabes. También dice, ¿verdad?, de que acá dice: ¿sabías que el arca o cofre del pacto aparece también como personaje en los relatos que hablan de la lucha de los israelitas contra los filisteos? Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel 4:6.
Era un cajón de madera que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un tazón lleno de maná. Pero los israelitas, el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ellos creían que si el arca los acompañaba en las batallas, su triunfo estaba seguro. Sin embargo, los israelitas tuvieron que aprender que la presencia del cofre no era mágica, sino que los más importantes era la obediencia a Dios y sus mandamientos, ¿verdad? Si no sabíamos eso, ahora ya lo sabemos, que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, no debemos de depender de algo o de un amuleto o de tal persona, o porque si el día está así me va a ir bien. Nosotros debemos depender siempre de Dios, de la presencia de Dios, y eso es lo que Dios, ¿verdad?, le enseñó a ese pueblo, que ellos no iban a depender de ese cofre, sino que ellos iban a depender de la presencia de Dios. Y es un dato muy curioso y muy interesante, porque dice que cuando David fue elegido rey, dice que el profeta Samuel lo ungió con su presencia. Y dice que, como podemos ver también en este libro, que cuando el rey Saúl, ¿verdad?, estaba atormentado por algunos demonios, dice que David, con tan solo tocar el arca, los demonios huían. ¿Por qué sucedía eso? Porque dice que la presencia de Dios estaba con David. Entonces la presencia de Dios debe estar contigo y conmigo. Y dice que si la presencia de Dios está con nosotros, ¿verdad?, todo, aunque a nuestro alrededor esté mal, Dios siempre nos va a abrir camino. Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de poder ver muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque no somos nosotros guiados por una persona, no somos guiados, ¿verdad?, por un amuleto o por un cofre, sino que somos guiados por la presencia de Dios, y eso es lo más importante. También acá, ¿verdad?, dice, ¿sabías que otro relato importante es el de la batalla de David contra el gigante Goliat? Eso lo encontramos en el versículo 17, pues resalta la gran lección que Dios quería darle a Samuel y también a nosotros. No mires lo externo, sino el valor interno de las personas. En efecto, David se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a Israel y acabar con el poder filisteo. Su coraje y confianza en Dios lo llevó a vencer gigantes. Finalmente aparece la figura de Jonatán, el hijo de Saúl. No fue importante por haber sido hijo del primer rey de Israel, sino por su profunda amistad con David, el segundo rey de Israel, ¿verdad? ¿Sabías que David fue el segundo rey de Israel? Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y ahora en el segundo libro de Samuel, ¿verdad?, según relata acá, que dice que ellos eran un solo libro, pero dice que era tanto el contexto que tuvieron que dividirlo, y por eso está primera y segundo libro de Samuel. ¿Sabías que en la primera parte del libro se narra cómo David llega a ser rey de toda la nación de Israel, consolidando a las 12 tribus en un solo reino? Qué dato tan curioso, ¿verdad? Porque antes habían 12 tribus, pero dice que cuando el rey David llegó a gobernar, se convirtió en un solo reino. Si no lo sabías, también ya lo sabes. Acá dice, ¿verdad?, también, ¿sabías que la historia y relatos de reyes y profetas se desarrollan paralelas como las dos vías del tren? Dios envía a sus profetas para llamar a los reyes y al pueblo a que regresen a Dios y que lo obedezcan y vivan de acuerdo a sus leyes y enseñanzas, ¿verdad? Aquí también nos dice que Dios, ¿verdad?, les decía a ellos que vivían conforme a sus leyes y enseñanzas. También ¿sabías que además de los castigos y promesas que los profetas anunciaban a los reyes y al pueblo de los profetas, también ungieron a los reyes para dedicarlos al servicio a Dios, y a los que se arrepintieran les llevaban palabra de perdón de parte de Dios? Así lo hizo el profeta Natán en el caso de David.
cuando éste se arrepintió por los terribles pecados que había cometido. ¿Verdad? Aquí podemos ver que dice que ellos llevaban palabra de perdón. Debemos de tomar este dato muy curioso, porque dice que para que ellos pudieran, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar en paz tanto con ellos mismos como con los demás, deberían de perdonar y ser perdonados. Y de esa manera, ¿verdad? También la presencia de Dios no se iba a alejar de ellos. Y por último, dice que ¿sabías que en los libros de Samuel se toca el tema del liderazgo? ¿Quién es realmente el rey de Israel? ¿Qué características debe tener el verdadero líder del pueblo? El verdadero rey es Dios. Y los reyes aparecen en estos libros como servidores tuyos. Por eso es Dios quien siempre elige a los reyes, como lo hizo con David. Sin embargo, cada rey debía vivir de acuerdo con la alianza del Sinai. ¿Sabías que la permanencia de la monarquía dependía de los elementos fundamentales, la promesa de Dios y la fidelidad y obediencia a sus reyes? Aquí, ¿verdad? Nos dice que David tuvo un buen liderazgo, y no solamente tuvo un buen liderazgo, sino que también nos enseña que debemos de ser obedientes con esas autoridades que Dios ha puesto encima de nosotros. Así que espero que estos datos te hayan ayudado mucho y puedas aprender mucho más sobre el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y si tienes algunas dudas, pues también puedes buscarlo, leer tu Biblia, ¿verdad? Y de esa manera podrás saber mucho más, porque ya que son dos libros muy extensos, por eso se dividieron. Pero sabemos que si nosotros leemos dedicadamente estos dos libros, vamos a aprender mucho más allá, y Dios nos hablará de una manera muy especial. Que el Señor te bendiga, y esperamos que haya sido de mucha bendición para ti.